Buenos días, bienvenidos al canal de nuevo. Continuamos con el capítulo 7 del audiolibro de la novela de ficción Mucho de bueno y mucho de malo. El día despertó plomizo. La naturaleza, sabia como ella sola, parecía adelantarse a los acontecimientos. Desayuné con Istan. Me preguntó qué iba a hacer en la mañana. Le contesté que buscar alimento. Sonrió. Le pregunté si iba a estar en casa todo el día. Istan preguntó por qué. La comida, si todo va bien, puede estar lista para la tarde. Tendré que avisarte, supongo, le dije. Sí, contestó Istan. Estaré en casa todo el día. El contador de faltas me acompañó hasta la puerta, la abrió y cogiéndome del hombro me dijo: ¿cómo va la muleta? Lo miré y añadí que bien. Todavía puedo correr, ahora con 3 piernas. Ahora soy más rápido, sentencié sonriendo. Bien, que tengas buena caza, dijo, y abriendo la palma de su mano, a la vez que estiraba el brazo largo como una lanza, me despidió. Llegué a casa de Óscar, abrió la puerta y me cogió de los hombros sacudiéndolos. Óscar reía. Su risa no era humana, los ojos brillantes, las pupilas grandes, dilatadas, y sus manos, sus dedos, se aferraban a mi clavícula. Sus dedos se hincaban como zarpas de rapaz, dedos fríos, y me sacudía riendo. Su risa no era humana. Ya lo tengo, me dijo. Lo encontré anoche. Mientras volvía a casa, me topé con su banda, delante de mis narices, todos iguales, todos uniformados, todos homogéneos, marciales, todos respiraban igual, el mismo aire, rancio y gastado. Parecían un gobierno, eran un gobierno, el gobierno de cualquier nación, todos iguales, el mismo semblante, la misma violencia, la misma irreverencia, la misma insensatez, todos iguales, como un gobierno, como cualquier gobierno, todos genéticamente doctrinarios, convencidos, todos genéticamente marciales, militares, policiales, xenófobos, todos absurdos, absurdos como un gobierno, como cualquier gobierno. Todos andaban con botas negras, como las botas de un gobierno, siempre negras y brillantes, nunca se ensucian. Eran 6, Tristan, 6, el número del gobierno, el número del diablo, aunque ellos decían que eran 7, que les faltaba 1, pero no, nada. Tristan, aunque fueran 7, su número sería el 6, el número de los gobiernos, el número de los estados. 7 es la perfección y a eso no llega ningún gobierno, ningún estado, ninguna nación, ninguna secta, por muy poblada que esté de violencia y religión, por muy llena que esté de poder y silencio. Tenían un jefe, como todas las bandas organizadas. Los gobiernos también son bandas, solo que más grandes, más represivas. Es como una enfermedad que es catalogada de epidémica o de pandémica. Afectará a más o a menos, pero la enfermedad existe bajo cualquier forma de virus, grande o pequeño. Los virus y los estados, es decir, las grandes bandas, los virus y los gobiernos y las naciones se asemejan bastante, sobre todo los virus nocivos. A veces un virus pequeño, indetectable, causa estragos entre las poblaciones, sean estas pequeñas o universales. Otras, el virus es conocido y se toman algunas medidas, aunque siempre hay alguna víctima que sucumbe a sus efectos. Los gobiernos, las naciones, los estados actúan igual que los virus malignos. Nunca se sabe qué puede anidar en las mentes de los políticos, de los gobernantes o de cualquier agente influyente que rija un estado. De repente aparece un gobierno que parece inofensivo, clarividente y, claro, como consigue pasar desapercibido, hasta que se adueña de lo que desea, nadie le presta atención, hasta que comete el magnicidio. Luego están los estados, gobiernos o naciones que todo el mundo sabe cómo actúan o cómo pueden actuar, aunque el factor sorpresa es algo que siempre guarda el buen gobernante como arma. Estos estados se llaman democráticos y al igual que los virus malignos que ya se conocen y a los que se le aplican medidas sanitarias preventivas, provocan víctimas, es decir, que asesinan. La única diferencia es que asesinan de una manera controlada. A veces son tan sabios como la naturaleza. Ellos, los virus malignos conocidos, es decir, los estados, gobiernos, naciones democráticas, actúan con la misma impunidad que los estados desconocidos o los virus malignos imperceptibles, solo que los primeros tienen un reloj que indica cuánto tiempo se tiene para asaltar. Y como verás, querido Tristan, el afectado, el paciente, el que rellena el ataúd es siempre el mismo. En el caso de los virus, el hombre. En el caso de los estados, los votantes, es decir, cualquier ciudadano. Pero volviendo donde estaba, la banda de neonazis tenía un jefe,
Este jefe era protegido por los otros 5. Me costó mucho acercarme hasta él. Tuve que dar pruebas de mi fidelidad. Supongo que de fidelidad más que tú no sabe nadie, ¿cierto? Le propuso al jefe el apaleamiento de un albanés apestoso. El jefe, de nombre Rudolf Heiser, me preguntó por qué deseaba tal cosa. Pues cosa era el albanés. Se lo expliqué. No lo convencí, quería una prueba. ¿Y qué puedo hacer yo para convencerte? Arguí. Bien, me dijo Rudolf, tendrás que apalear a un mendigo, darle patadas hasta que vomite sangre. No hará falta que lo mates, quiero verte. Y así fue. Nos dirigimos al mismo lugar donde encontramos a Negro. Andábamos los 7, ahora éramos 7, Tristan. Ya entiendo, añadí. Los mendigos dormían. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Estaban tumbados en la estación del metro. Las ratas viven bajo tierra, dijo Rudolf. Me acordé de ti, Tristan. Todos tapados con mantas viejas, rodeados de botellas de vino, cartones que marcaban el límite de la propiedad. Los miramos, yo el primero, detrás mía la banda. Uno de los mendigos abrió los ojos y preguntó. No le dejé ni acabar. Le metí el zapato en la boca. La cabeza, pesada, perdida, dañada, se tambaleó, muerta hacia atrás golpeándose contra el suelo. Y seguí. Después de la cabeza le pateé la barriga. Con la puntera del zapato martilleé su espalda. No se movía, ni siquiera hablaba. Aquel mendigo ya no hablaba. Miraba a Rudolf, que sonreía a la vez que me escrutaba. Me miraba para comprobar si aquella escena, aquella interpretación la estaba haciendo con el corazón. Miraba para ver si de verdad sentía aquello. Más tarde me dijo que un buen gobernante, un buen neonazi, ha de disfrutar de sus actos higiénicos. Le hace un servicio al país, un servicio no pagado, pero un servicio que la sociedad entera agradece, aunque lo nieguen. Cuando les pareció bastante, uno de los perros de Rudolf me dijo: apártate. Me aparté poniéndome al lado del jefe. Los 5 ejércitos rodearon de gasolina a los otros mendigos, sus mantas, los cartones, todo. Rudolf sacó una caja de cerillas, encendió un misto y mirándome me dijo: los judíos cantaban cuando eran llevados a los hornos crematorios. Les lanzó el fuego, ardieron todos. No te creo. Créeme, así fue, Tristan. Lo que he hecho, lo he hecho por ti, por tu salvación, por tu lucha, por tu supervivencia. Es como la miorita del canto popular rumano, un corderito que simboliza un sacrificio aceptado con resignación por amor a los demás, a fin de que la propia muerte no provoque desquites y venganzas. No hace falta matar a ningún vagabundo, contesté. Sus muertes nunca provocan desquites ni venganzas en los estados, en las comunidades, en las poblaciones. Sus vidas son un cuento amargo, con triste final. Un cuento que vemos todos los días al salir de casa, un cuento que nos cuentan. Cuentacuentos, las televisiones, los medios de comunicación, las asociaciones caritativas y dadivosas, los gobiernos, las sociedades de acogida. No sé si para despertar la conciencia de la población o para limpiar sus malas conciencias, o quizás para recaudar más pecunia del presupuesto para mendicidad que cada gobierno dispone. Pues todas estas gentes viven a costa de las miserias y claro, si no lloran, los estipendios no llegan. De manera que las muertes de vagabundos, las muertes de turcos, muertes de dominicanos y marroquíes nunca provocan desquites y venganzas contra un Estado. Es más, sus países de origen lo agradecen, pues se acaban de liberar de un eterno mendicante. Da igual quién los mate. Si son grupos ultras que higienizan, los amparan los que echan de menos el fascismo o el nacionalsocialismo, mejor dicho sería. Si son grupos paramilitares, grupos nacidos desde el Estado, pero que nadie reconoce, la impunidad será total y absoluta, inalterable. Todo será desconocimiento y abandono. Si la muerte les llega a través de organismos oficiales, nada. Mucho papeleo para demostrarlo y claro, como nadie conoce al mendigo, al sudaca, a la puta turca o albanesa, pues nada. Archivado. De manera que los vagabundos, los inmigrantes, las putas, los sudacas, los moros y sus muertes nunca ocasionan levantamientos, desquites o venganzas. Ahora bien, el terrorismo, las pensiones pagadas a antiguos nazis y el nacionalsocialismo radical o racional, que lo mismo da, tampoco ocasionan nada. Así que la muerte de los mendigos, tu patada, Óscar, sobraba. Nada ocurre porque sí, añadió Óscar. Esos vagabundos iban a morir de cualquier forma, de modo que simplemente me subí
a un tren que ya estaba en marcha, a un tren sin frenos, ni añadí ni quité velocidad, simplemente me fundí con el maquinista. Dirección, asesinato. Me aproveché del mal para hacer el bien, para comprobar si el contador de faltas se atraganta con elementos nocivos. Además, hijo, así me habló Óscar haciendo de padre, el padre que utiliza la retórica del engaño para convencer de algo inadmisible antes de recurrir a su última arma, la bofetada. Este Rudolf ha caído en su propia trampa. Hoy morirá. ¿No era eso lo planeado? ¿No era eso lo que decidimos? ¿No era eso? No, me respondía interiormente. No era posible semejante barbaridad, semejantes antojos, latrocinios, groserías sanguinolientas. No era posible que mi afán de ser, de vengar, de reclamar, me hubiera llevado hasta tal extremo. Mejor hubiera sido matarme, dejarme matar. No, mejor matarme de un tiro, de un disparo, dejándome caer al aire, al vacío, a este vacío que se apodera de mi pecho, de mi estómago, a esta escalera que cada vez que sube más lejos me lleva, me aleja de la verdad, de lo que quiero, de lo que deseo, de mi libertad. No. Y Óscar, mi amigo, el único amigo, ¿en qué se estaba convirtiendo? Me asustaba su estilo, me asustaba mucho. Al principio creía en él, creía que me ayudaba porque de verdad sentía mi dolor, mi preocupación, porque quería salvarme, pero ahora, ¿por qué lo hacía? Empezaba a dudar. Óscar disfrutaba con aquello, solo había que verlo, sus abrazos, su sonrisa. ¿Pero por qué? ¿Qué guardaba en su mente? ¿Sería capaz de traicionarme? Sí, claro que sí, contesté autonegándome. ¿Pero qué? Tu vida es siempre un pero. Un por qué, un preguntarte. Cállate ya de una vez. Si decides aceptar mi ayuda, no protestes, no renques, no te pares. Y si no quieres seguir, dilo. Te lo preguntaré por última vez. ¿Quieres destruir a Istan, el contador de faltas, a mi manera? ¿Quieres vivir? Contesta. Sí, quiero vivir. Repite conmigo. Quiero vivir, ocurra lo que ocurra. Repítelo. Vamos. Tragué saliva, cerré los puños y contesté. Quiero vivir, ocurra lo que ocurra. Sí. A partir de hoy, añadió Óscar, no quiero oír una palabra más de reproche o duda. A partir de hoy imperará el silencio en cuanto a los planes que haga. Tú, Tristan, a partir de hoy me obedecerás. Como quieras, dije. Cerré los ojos y no vi nada. El mundo se había ido para mí. Ya no existía. Acababa de borrarlo de mi conciencia, de mi existencia. El mundo lo habitaban ratas, Dios, el diablo y yo. El único hombre, el hombre al que le habían robado la voluntad, la libertad, el corazón, los sentidos, un hombre que solo obedecía, un hombre que en el mismo momento que aceptó la propuesta de Óscar, que en el mismo momento que organizó el asesinato del portugués, había dejado de llamarse así, había dejado de ser hombre para convertirse en nada, en acatador de voces. Aún así, Óscar Dios seguía insistiendo en llamarme hombre. Aún así, István Zarco me veía como hombre, aunque sin voluntad. Aún así, no me acababa de creer lo que estaba ocurriendo. En algún momento de mi vida, no sé cuándo, me decía, pero seguramente antes de morir tendré que volver a encontrarme, volver a llamarme hombre. Óscar continuó hablando. Me explicó que había quedado por la tarde a las 5 con Rudolf. Desde su casa de Rudolf, se dirigirían ellos dos solos a casa de István. Una vez allí, sería la bestia quien actuaría. Me ordenó que avisase al contador de faltas. Ahora Óscar ordenaba. Nos despedimos, nos emplazamos. Me fui a avisar al diablo que su comida estaría lista pronto. Pero poco antes de irme, Óscar añadió 2 sentencias. La primera fue que mintiese a István si es que me preguntaba acerca del historial de su alimento. El neonazi no debería decirle nada. Mejor dicho, debió decirle que era de las mismas características de negro. Había que convencerlo acerca del buen estado de la carne. Hay que inducirle a que coma más, añadió Óscar. Así podremos ver los efectos que le produce una indigestión. La segunda, más que sentencia, fue un comentario que atacó directamente a mi subconsciente. Óscar dijo: tú, que tantos puntos y comas has añadido y quitado, tú, Tristan, tú, que cambiabas párrafos y componías obras, ¿no recuerdas las palabras de Lucrecio, su rerum natura, donde señala: Cerbero también, y las forias y la privación de luz y el tártaro vomitando horrendas llamas por sus fauces, ni existen en sitio alguno, ni existir pueden en la verdad, pero en esta vida un extraordinario temor al castigo sigue a los grandes delitos.
y al crimen su expiación, la cárcel, la espantosa caída, desde lo alto de la roca, vergajos, verdugos, cepos, pez, láminas ardientes, teas. Y si estos suplicios faltan, el alma, consciente de sus crímenes, en su sobresalto, se aplica ella misma el aguijón y se azota con cociente látigo, sin ver qué término puede haber en sus males ni cuál, al cabo, será el final de su pena, temerosa de que ésta se agrave todavía con la muerte. Es aquí, en fin, que la vida de los necios se vuelve un infierno. Le contesté: ciertas tus palabras, pero los libros se leen enteros, de manera que así evitarías que te corrigiese, pues 2 párrafos más arriba, el mismo Lucreti Cari, para ti Lucrecio, autor de Rerum Natura, para ti Rerum Natura, dice: atque et nimirum quamque. Es decir, y ciertamente las cosas, cualesquiera que sean, que dicen haber en lo profundo del Aqueronte, las hallamos todas en la vida. Y me fui contento, a pesar de sentir en mi espalda, una mirada, una sensación de peso, de malestar, que ya me era familiar. Aquella sensación era parecida a la mirada de István Zarco, cuando le lancé el primer desafío, solo que esta vez parecía venir de Óscar. Me encontré de nuevo subiendo al ascensor del infierno. ¿Quién me iba a decir que el infierno se encontraba en el cielo y no bajo tierra? Nos engañan en el colegio de niños, nos engañan con asiduidad, diría yo, pero ¿qué se va a hacer? En fin, volví a subir en el ascensor cuadrado, con espejo, con luz de academia, pobre, sin brillo, luz dictadora que adormece. Miré las paredes que parecían prefabricadas, imitando la madera, como todo lo que se fabrica hoy. Todo es imitación, simulación. La vida se ha puesto tan cara que hay que comprar todo en sucedáneo. Las casas prefabricadas, los coches de plástico duro, las mujeres de goma. Ya no hay mujeres de carne y hueso, no. Ahora todas son siliconia, diría un amigo. Pues de coña parecen. Hasta los orgasmos son ficticios, nada hormonales. Los orgasmos de ahora son aire vacuo y vacío, grititos provocados con el primer apretón de una teta globosa y preñada de gelatina, con el primer mordisco a unos labios que saben a compuesto. Hasta las casas de putas se han convertido en casitas de muñecas, en polveras ecológicas. Antes, por 4 duros follábamos bien y largo. Ahora, con 2000 duros, ni las almejas hacen palmas. Y el ascensor subió, golpeó el techo, se detuvo, me tambaleé, sonreí, no sé por qué, pero sonreí de alegría, la alegría que supone subir en un ascensor, en un ascensor. ¿Cuánto? 50, 60 segundos, nada, ni un minuto, 30 segundos de alegría, que es lo que tarda el ascensor en llevarme a la casa de la niebla. István me esperaba, no había salido, como me había dicho. Nos miramos, sonrió. Su sonrisa me pareció increíble, aquella limanía sonreía, su sonrisa era hermosa, sus labios abiertos, extendidos y sus ojos brillantes no parecían lo que de verdad era aquel amasijo de gentes. Se levantó y vino hacia mí, me volvió a coger de los hombros y me estrechó contra él. Me abrazó y pasó su mano fría sobre mis cabellos. El huevo está dentro de la gallina, no sabía qué hacer. István me separó, me miró y me dijo: eres bueno, demasiado bueno para ser hombre. Agaché la cabeza. ¿Qué significaban aquellas palabras? No entendía nada, de manera que corté tajantemente. No soy hombre, respondí. Y por cierto, la comida estará lista para las 6 de la tarde, hora en que los estados se alimentan. Como dice Óscar. ¿Óscar? Respondió István a la vez que dejaba de reír. Esa fue la mejor manera que encontré de presentar a mi amigo. ¿Quién es Óscar?, preguntó. Es el que te va a traer a la víctima, respondí. A partir de aquí todo fueron explicaciones a István. De manera insospechada, István aceptó, aunque puso 2 condiciones. La primera, que una vez en la cocina y cuando él actuase, Óscar debería abandonar el lugar, debería abandonar la casa. La segunda condición fue que al día siguiente, por la tarde, Óscar y yo deberíamos presentarnos ante él, que ya conocerá a Óscar. Añadió que le iba a hacer falta otro ayudante. ¿Pero para qué?, me pregunté. Continuamos con el capítulo 8.
Dicen que al andar deprisa, es decir, con paso violento, uno no aprecia los olores, los sabores, uno no puede ver. Nuestra civilización va deprisa, corre, sobre todo corre, pero no naturalmente, a saber, utilizando las articulaciones, las herramientas de que dispone cada uno, no. Nuestro correr es sintético, elaborado, necesita propulsión externa. No es que esté en contra de la técnica, de la ciencia, de la mecánica, solo digo que nuestro correr, pues andar ya no sabemos, es sintético. Así que ya no podemos oler nada más que lo que se huele a esas velocidades de vértigo. ¿Qué se huele? No lo sé. Dicen algunos amigos que el aire es negro, que nunca se puede parar. Pues pararse significa retroceder y me dicen que ellos no pueden retroceder. No hay tiempo. Ah, sí, el tiempo. Rápido, rápido, muy rápido. Ya no hay sentidos. Bueno, sí que hay sentidos, los primitivos, sobre todo sobrevivir. Hay que sobrevivir. Esto es lo que yo hago, pero mal, muy mal. Yo no sé sobrevivir, nunca he sabido sobrevivir. Aunque en mi casa, en la de antes, la albanesa, me recomendaban levantar la cabeza, tiesa, tiesa. Lo único que recuerdo tieso es mi pene cuando me masturbaba en la escalera de mi casa, pensando en la vecina, pensando en la italiana, en la española, hojeando revistas y viendo películas. Lo único que yo recuerdo tieso es la cabeza, sí, pero del falo cuando me la aferraba. De manera que nunca he podido llevar la cabeza tiesa, erguida, arrogante o conquistadora. Algunos amigos tampoco la levantan. Las malas lenguas dicen que es por los cuernos que arrastran, pero yo no creo en eso. Todo eso es mentira. Los cuernos no pesan. Todo el mundo se pone los cuernos, ¿o no? Unos de hecho, otros con cohecho, otros en la nocturnidad de las noches haciéndole el amor a su mujer o al revés, la mujer haciéndole el amor al marido, que lo mismo da. Otros compartiendo escenas eróticas y pensando que la rubia de la película está con él o el moreno atractivo con ella. Intercambios de parejas, tríos agrestes, homosexualidad mancomunada o dual, lesbianismo admitido entre dos o avancebamientos femeninos múltiples, todos nos engañamos. Algunos con permiso, otros sin él. ¿Qué más da? Dicen que el sexo nos mueve. No sé. La verdad, sí, lo que yo creo. Bien, las mujeres se besan mucho más que los hombres. Ellas se tocan más, se acarician sin sofoco. Algunas hasta se palpan. Ellas sienten más. Siempre he querido ser hombre, pero tener orgasmos de mujer, más largos, más continuados, más espasmódicos. Dioses, qué orgasmos los de las mujeres. No me he olvidado. El neonazi murió. Easton acabó con él. Otra carnicería más, aunque este se lo merecía. Creo que hemos olvidado cómo ser justos. A lo mejor resulta que los gobiernos de las naciones, con el fin de conseguir papeletas, ya saben de cuáles, han decidido permitir todo tipo de salvajismo. A lo mejor resulta que algunas organizaciones, silencio, aquí se impone el silencio para no delatarlas, han decidido defender lo indefendible para encontrarse algún medio de vida. ¿Por qué no? En algo hay que trabajar hoy en día, ¿no? Sí, el neonazi murió y continuó. Avisé a Óscar que Easton nos estaba esperando. Me pidió que fuese a recogerlo a su casa. No deseaba llegar solo a casa de Easton. Así lo hice. Cogimos un taxi. En el camino le conté con todo lujo de detalles lo acontecido en la tarde, ya que Óscar tuvo que salir de la casa. Órdenes de Easton. Llegamos a la casa, subimos en el ascensor. Me pareció observar cierto nerviosismo en los gestos de Óscar. Desde que lo recogí, no había sacado las manos del bolsillo. Sus labios se mostraban sudorosos y parcos en palabras. Mostraba un semblante pálido. Él lo achacaba al frío. Llamé al timbre. Esperamos unos segundos. Easton abrió. Fueron unos segundos interminables, según me dijo Óscar después. Lancé el primer saludo y entré. Pero claro, no había caído en que Óscar era la primera vez que veía el contador de faltas. Todo fue muy rápido. Easton y yo dentro de la casa, franqueando el umbral de la puerta. Óscar fuera, mirando fijamente a Easton. El dueño de la casa tomó la palabra, saludó a Óscar cordialmente, invitándole a entrar. Al momento, dirigiéndose a mi amigo, le dijo que sabía de él a través mía, que era un placer conocerle y que por favor le siguiera. Los tres nos dirigimos al salón de la casa. Mi sorpresa fue mayúscula al observar que todo estaba dispuesto. Había sillones nuevos, alfombras nuevas, calefacción, bandejas con copas donde servir el whisky, el coñac y otras bebidas que eran desconocidas para mí y que estaban dispuestas en hilera en un mueble bar que jamás había visto. Había 2 cajas de puros Davidoff, largos y cortos. ¿Qué era todo aquello? ¿De dónde había salido? ¿Quién lo había traído? Nos sentamos.
Istan en un sillón que daba la espalda a una ventana grande desde la que se divisaba la calle. Óscar y yo en dos sillones separados que había enfrente de Istan. Eran las 5 de la tarde de un viernes. Había silencio. Por un momento recreé la vista ante lo que para mí era un espectáculo. Dios y el diablo frente a frente. Testigo, el hombre. Sinceramente, aquella situación me parecía anodina. Tenía ante mí a dos entidades que marcan el devenir de la vida de un hombre. Digamos que estaba en un teatro en el que podía contemplar el bien y el mal, lo moral y lo amoral, los dos agentes que confunden al hombre, de arriba y el de abajo, el blanco y el negro, el desierto y el paraíso, la verdad y la mentira. Aquello era importantísimo. Pocos humanos habían tenido la oportunidad de vivir hazaña parecida. Que se sepa solo Jesucristo y yo, desde luego, nada tenía que ver con él. Algo en mi interior me hizo despertar del letargo lanzándome una bocanada de luz. Allí, además de lo obvio, se ocultaban otras cosas. Allí estaba el plan de Óscar para acabar con Istan, allí estaba el plan del contador de faltas, que nadie sabía por dónde saldría, allí estaba mi vida en juego, las dudas que empezaba a albergar acerca de mi amigo, allí estaba el ser que me gobernaba. Allí, en casa de Istan, el poder emanaba del diablo. Allí, el centro era yo. Dios y carnero se estaban repartiendo literalmente al hombre. Pobre hombre, pensé, nunca podrás ser libre. Todo esto circulaba por mi mente cuando Istan empezó a hablar. Supongo que estará un poco sorprendido por este encuentro, dijo Istan dirigiéndose a Óscar. Lo justo, contestó mi amigo. Lo justo es una respuesta sobrada, bien porque usted conoce el equilibrio, bien porque no sabe qué responder, bien porque quiere usted parecer inteligente. Explíquese. Yo estaba ausente, la conversación, el encuentro acababa de comenzar y era como si no estuviera, solo miraba girando la cabeza. Además, Istan le hablaba de usted, cosa inaudita. ¿Por qué lo haría? Óscar contestó. La respuesta debe encontrarla usted. ¿No le parece qué sencillo sería descubrirse a la primera oportunidad ante alguien que parece conocer todo? No sé si porque lo sabe, si porque tiene miedo o si porque pretende impresionar. Explíquese. Istan rió la respuesta de Óscar. Le gustaba, aquella respuesta le gustaba. ¿Conoce usted la tentación?, añadió el contador de faltas a la vez que le ofreció un vaso de whisky a Óscar. Para tentar hay que tener algo que ofrecer, ¿no lo tiene usted? Podría ser, adujo Istan. Hable pues. ¿Qué conoce usted de mí?, preguntó Istan con voz firme y ronca. Conozco lo que Tristan me ha contado. ¿Y qué le ha contado? Todo. ¿Qué es todo? Todo son los 5 jinetes tártaros, su concepción, sus orígenes, sus necesidades. ¿Mis necesidades? Sí, sus necesidades. Yo no tengo necesidades. Todos tenemos necesidades. Dios tiene necesidades. El diablo tiene necesidades. Cada uno busca los suyos para autoproclamarse. Si no tuviéramos necesidades, todo nos daría igual. ¿Y cuáles son sus necesidades?, preguntó Istan. Creo que las necesidades de Dios y del diablo son las mismas. ¿Eso cree? Sí, eso creo. Entonces, ¿quién de los dos es Dios y quién el diablo?, sentenció Istan buscando la respuesta. Eso está por decidir. El juego entre los dos duró más de 2 horas, uno preguntando, otro respondiendo. Istan y Óscar se buscaban, se lanzaban andanadas, buscaban tumbarse dialécticamente, disfrutaban hablando, se gustaban. Sí, los dos se gustaban, no tenían prisa, hasta que en un momento dado Istan decidió poner punto y final. Como bien sabrá, habló Istan, para seguir adelante necesitaré una muestra suya de fidelidad. ¿Qué tipo de muestra?, matizó Óscar. Una que le comprometa. ¿No cree que antes de comprometerme debería contarme para qué me ha traído aquí? Óscar, señaló Istan. Amigo de Tristan, en este viaje no hay vuelta atrás. La única opción es acompañarme, la otra ya se la puede imaginar. Entonces, ¿qué necesidad hay de dar muestras de honradez y fidelidad? Digamos que hay obligación. Hable. Creo que dispone de las facultades necesarias para lo que seguidamente le plantearé. Es usted inteligente, osado, tanto que supone un peligro para el hombre, y de hecho para mí también. Por eso no le voy a pedir de momento ninguna muestra de nada, pero le propondré un trato muy particular. Por cada falta que cometa en esta nueva empresa, me regalará una parte de su cuerpo a elegir por mí. Y por cada éxito, añadió Óscar, por cada éxito, más poder. Acepto, contestó Óscar. ¿Y el trabajo en qué consiste?
La tarde se había ido, el sol con ella, la noche apoderándose del cielo dominaba. Óscar había preguntado, yo estaba impaciente por oír las palabras del contador de faltas. ¿Qué tendría que contarnos? ¿Qué papel íbamos a jugar nosotros en todo aquello? Y así fue. Istan habló, ¿y de qué manera? Tristan, dijo Istan, dirigiéndome la palabra por primera vez. Sí, contesté despierto. ¿Le contaste a Óscar algo sobre los 10 de Mink? Sí. ¿Y acerca de las noticias aparecidas en la prensa sobre las elecciones en Austria y el resto de Europa? No. Sobre eso no le he dicho nada. Bien, repuso Istan. Ahora quiero que me escuchéis, sin interrupciones. Los 10 de Mink consiguieron aislar los genes malditos, solo que un poco más tarde que mi padre. Nunca más supieron de él, aunque sospechaban que mi padre, para vengarse del asesinato de sus familiares, hubiera creado un ser a partir de los 5 jinetes tártaros. Estaban en lo cierto. Los 10 de Mink, cuyos fines al financiar aquel proyecto genético mi padre desconocía, aunque tuviese su teoría, más tarde demostrada cierta, crearon 5 seres más iguales que yo. Violentos en su naturaleza, estos nuevos hermanos tenían 2 misiones. La primera, buscarme para acabar conmigo. Para ello, los científicos genetistas, antiguos compañeros de mi padre, habían instalado en cada un nuevo hermano una cápsula que ellos controlaban y que obligaba a los 5 a obedecer sus órdenes. El porqué de esta cápsula era muy sencillo. Mi padre me confesó que en los 5 genes violentos del hombre, entre todas las particularidades, existía la de la mutua defensa. Él lo llamaba el pacto del mal. Decía que los genes violentos eran más proclives a la unión con el fin de sobrevivir que los pacíficos. Esto se probó más tarde y por esa razón los genetistas decidieron inocular a cada uno de mis hermanos con aquella cápsula llamada cápsula de Atom. La segunda misión es que aquí donde las instituciones de mi padre acertaron era conquistar Europa entera, el poder repartido entre los 10, a los que nadie conocía, un imperio de la ley que estaba por encima de las normas democráticas de cualquier país, un imperio de la ley que sería capaz de producir una máquina de guerra tan mortífera que ningún armamento podría destruir, un imperio de la ley sacado de lo peor del hombre, y que reduciría el mundo al mero deseo de 10 hombres. Y así fue como un día en Berlín me encontré con uno de mis nuevos hermanos. Se llama Nievolo. El encuentro fue fortuito. Él fue quien me contó todo. Por fortuna, para mí su cápsula, al ser accionada, falló. Aunque lo que no falló fue el localizador, de manera que en cuestión de días los otros hermanos estaban buscándome. Así ocurrió. Nievolo y yo hicimos un pacto. Le extraje la cápsula y nos dispusimos a convencer a los otros 4 para que se unieran a nosotros. Todo ocurrió muy rápido. En tan solo 2 semanas nos encontrábamos los 6 juntos, sin cápsulas, liberados del orden. Y aquí mismo en Berlín fue donde decidimos hacer la segunda misión de los 10 de Mink, solo que de una manera más sofisticada. El nuevo sistema electoral europeo nos lo puso fácil. El malestar social era patente. Los partidos nacionalistas hacían su agosto en Francia, en España, en Austria, en Bélgica, en Italia y en Alemania. Los inmigrantes albaneses, marroquíes, argelinos, turcos, nigerianos llegaban en hordas a las costas de Europa. El desempleo aumentaba. Los ciudadanos, en lugar de atajar la mentira pidiendo responsabilidades a sus gobiernos, atacaban a los más necesitados. Los mismos partidos de la oposición, en lugar de aunarse con los que dirigían la política de sus países, se aprovechaban de las crisis para criticar la situación de manera que pudiesen llegar pronto al poder. Las asociaciones humanitarias, que defendían una ayuda imposible y real, eran acusadas por los ciudadanos de privilegiar a los inmigrantes olvidándose de la situación padecida por la ciudadanía. El crimen había aumentado. En algunos países el terrorismo se cebaba con inocentes. En otros países, en los que se gobernaba en coalición, partidos minoritarios, de los que dependía la estabilidad del gobierno, demandaban más autonomía, más ingresos, más independencia. Pero lo interesante de todo esto era que el dolor, de lo que cada uno llamaba su injusticia, estaba oculto. Solo era cuestión de hacer reventar la bolsa. Mis hermanos y yo decidimos apoyar a los partidos nacionalistas. Nos presentamos ante sus líderes, les dimos pruebas de nuestras fuerzas y les ofrecimos ayuda
en la conquista de un poder totalizador. Primero la conquista de Europa, después, ahora estamos a un mes de las elecciones. Todo debe ocurrir sin que la ciudadanía se altere. Simplemente un ascenso en el número de votantes nacionalistas. En Austria han obtenido mayoría. En el resto bastará con obtener los votos necesarios para condicionar al partido más votado. Todos se pliegan ante la formación de un gobierno, sobre todo cuando el candidato, del partido que sea, no ha gobernado en su vida. Ante la llegada a la presidencia uno pacta hasta con el diablo, uno llega hasta a desdecirse. Luego, conseguido nuestro primer propósito, será cuestión de ir eliminando y admitiendo. Y aquí es donde vosotros pasáis a escena. He sido elegido presidente de la nueva Europa. Mis hermanos son los ministros. Ahora bien, nosotros nunca apareceremos en público, ni seremos reconocidos como tales. Otros ocuparán nuestros puestos. Ellos son los que obedecen. De manera que vuestro trabajo de momento consistirá en viajar a esos 5 países para conocer a mis hermanos, para revisar cuál es la situación preelectoral. Además de eso, quiero que paséis, que os inmiscuyáis en la vida cotidiana de las gentes, que visitéis mercados, universidades, restaurantes, salas de arte, que conozcáis cuanta más gente mejor, que preguntéis. Quiero saberlo todo. Saldréis el lunes y volveréis en 4 semanas. Si todo sale bien, los viajes serán continuados. Si todo sale mal, si vosotros falláis, ya sabéis qué ocurre. A ti, Tristan, 2 faltas, una muestra de fe. A ti, Óscar, una falta, un miembro. No tenía palabras, mascullaba en silencio. En realidad, había vuelto a superar mi imaginación. ¿Y Óscar? Óscar estaba alegre, los ojos le brillaban, se le habían cortado los temblores. Lo vi hasta más alto, más erguido, lo vi gigantesco. ¿Y Istan? Istan era cosa aparte. Seguía sentado, frotándose la cabeza, mirando el infinito, la lejanía del acontecimiento. Istan ya no estaba. De pronto volvió para añadir: Tristan, a partir de hoy te relevo de tu tarea. Ya no habrás de traerme más alimento. Ahora obedecerás a Óscar. Sí, como no, respondí. Por cierto, agregó Istan, los nombres de mis hermanos son los siguientes. Conviene que os vayáis familiarizando con ellos y con los países donde viven. Nievolo, que reside en Austria, donde ya gobierna. Satanael, que vive en Italia. Terrestra, que vive en Francia. Seol, vigilante de España. Nimrod, dueño de Bélgica. Y yo, Istan, poseedor de la tierra unificada, Alemania. Y aquí paramos en el capítulo 9. Un abrazo muy grande. Hasta mañana se empieza a poner la cosa interesante. Chao.